La que dice Espíritu Santo. ¿Ah? La intro. Prepárate para escuchar lo que a tu vida traerá paz. Páginas de amor. Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Manuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos nuevamente extender la invitación para el día 6 de marzo a las 6:30 de la tarde, donde vamos a tener la inauguración de nuestra sede en Las Cayenas Sur, calle Oeste Sur, entre 2 y 3, entrando por la Generoso Díaz. Va a estar nuestro apóstol Juan Carlos Rutas de Argentina, ese día haciendo la inauguración de nuestra sede acá en Santiago de los Caballeros. Para nosotros un honor tener a nuestro apóstol y un honor que usted nos acompañe para esa inauguración. También queremos enviar nuestro más cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia que domingo a domingo nos siguen desde nuestra tierra de gracia Venezuela, desde el Perú, desde las Islas Francesas, acá en República Dominicana. Mil gracias a todos esos seguidores que domingo a domingo están en sintonía de Radio Manuel, el gigante misionero del norte. También queremos agradecer a los conductores de los medios de transporte público y a todas aquellas personas que desde muy temprano están en sintonía de Páginas de Amor por esta cadena maravillosa como es Radio Manuel. Bueno, buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Arqueline, buenos días, audiencia, que el Señor le continúe bendiciendo y éxitos en esta semana. Sí, hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Nada fácil el tema, porque los seres humanos nos gusta que nos perdonen, pero lo que no nos gusta es perdonar. O no es que no nos gusta, sino que se nos hace cuesta arriba, ¿no? Solamente en Cristo logramos perdonar y logramos disfrutar, ser libre del resentimiento y de la amargura. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 en adelante, y vamos a hablar cómo se debe de perdonar al hermano. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué será que yo no tengo un tema así suave, chévere, agradable al oído de la gente, sino siempre rígido esos mensajes, ¿no? Bueno, en la parafraseada dice: oíste, bajo la ley de Moisés, la regla era que el que matara muriera. Y dice Cristo, pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Y el que le diga bueno para nada será llevado ante el concilio. Y el que maldiga a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si mientras estás presentando una ofrenda delante del altar, allí de repente te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con él pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel, de donde te digo que no saldrás hasta que no pagues hasta el último centavo. Vemos que es imposible
Imposible en la vida no ser herido, ¿no? Imposible en esta vida que alguien no te ofenda, ¿verdad? Estamos propensos a eso. Buenos días, Dani, ¿cómo está ese príncipe del reino de los cielos? Bendecido, bendecido Señor, y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por tu valioso aporte. Bueno, estamos hablando acerca de cómo nosotros debemos de perdonar al hermano y el tema le pusimos de esa manera porque es imposible que no vengan los tropiezos. El mismo Jesucristo dice que es imposible que no vengan los tropiezos, van a haber diferencias porque somos diferentes, pero no solo eso, sino de repente palabras toscas, palabras hirientes de una persona contra la otra. Y usted no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que le hagan un nido en ella. Usted no puede impedir que las personas le hagan daño o hablen mal de usted o lo critiquen, lo murmuren en contra de usted o que traten, no sé, de dañarlo, de perjudicarlo. Siempre hay, por razones diversas. Hay veces por envidia, hay veces con razón, hay veces porque lo que se hizo en el momento se tomó de una manera errónea, no fue lo que se quiso proyectar y el otro lo entendió de esa manera. Así que constantemente vamos a tener personas que puedan herirnos, pero el tema es que nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque es un ejercicio. El perdón nos lleva a parecernos más a Dios, ya que Él constantemente nos está perdonando y nosotros constantemente estamos fallando. Y por mucho que queramos trabajar nuestra vida, y sí, vamos dejando atrás muchas cosas que practicábamos cuando no teníamos a Cristo y que ya ahora ni siquiera en el mero pensamiento, conversación, la llevamos a la práctica, pero seguimos aún así fallando y pecando contra nuestro Rey Señor Jesucristo. Entonces tenemos que, así como nosotros nos acercamos a Dios para pedirle perdón, también debemos de estar prestos para perdonar a los demás. Ahí dice algo muy tremendo. Dice que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara muriera. Ahora Jesucristo dice, pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Y vemos que hay personas que dicen, fulano para mí se murió, o sea, no va físicamente y lo mata, ¿verdad? Pero en su corazón ya esa persona quedó sepultada, y cuando las personas albergan amargura, albergan rencor, albergan esa falta de perdón, van a contaminar a muchos otros en contra de aquella persona que supuestamente te hirió o consideraste que fue una falta o X, ¿verdad? Y entonces resulta ser que la amargura que está depositada en el corazón de esta persona va contaminando a muchos otros y lamentablemente se vuelve cada día la situación menos armónica, realmente se vuelve una situación insoportable y ahí es donde vienen divisiones y vienen muchas más heridas por la falta de perdón. Pero cuando nosotros entendemos que fuimos llamados por Dios para hacer un trabajo en común, no importa si la persona es creyente o no es creyente, porque si es creyente tenemos que trabajar como hermanos. Somos un cuerpo, el cuerpo a sí mismo no se hiere, el cuerpo a sí mismo no se ofende, el cuerpo busca de cuidarse sus otros miembros. Por ejemplo, las manos buscan de proteger el rostro, buscan de proteger o de sobar cualquier otra parte del cuerpo que esté herida o afectada. El cuerpo trabaja unido. Entonces, cuando una persona no perdona, lejos de trabajar por la unidad, trabaja por la división. Y si la otra persona no es creyente, también tenemos que perdonarle, porque ¿cómo le mostramos el amor de Dios si no estamos dispuestos a perdonar? Osvaldo, ¿tú qué tienes que decir a eso? El perdón es parte fundamental de la salvación, porque realmente cuando Cristo vino, Él trabajó en base a eso, y esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor,
es que realmente es beneficio para nuestras vidas. Cuando analizamos en sí lo que es el perdón produce perdón, por la sencilla razón de que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. También vemos que nos trae como beneficio que lo que en el pasado nos afectó no nos sigue afectando, entonces podemos continuar hacia el futuro mejor. Trae también alivio al estrés, o sea, ese cúmulo de tensiones que la persona tiene diariamente. Eso realmente hace que la persona esté libre de esas tensiones. Nos mantiene sanos porque sencillamente cuando la persona tiene resentimiento, su vida no está acorde con, digamos, consigo mismo, con los demás, y eso trae cierto malestar que a veces hasta enferma a la gente. Hay gente que vive enferma por sencillamente no perdonar. También nos libra de lo que es la depresión mental y la ansiedad que constantemente quiere atacar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque al estar perdonando, nos mantenemos en comunión con Dios y eso produce en nosotros un efecto de paz, que es lo que la palabra dice, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. También sana las heridas espirituales, porque hay gente que están dolidos, tienen dolencias emocionales. Y sube la autoestima porque lleva a la gente a que pueda alcanzar nuevos niveles, tanto en su relación personal como en la relación con los demás, y eso ayuda a que la persona se realice como persona. Mantiene el amor y la confianza, ¿verdad? En no solamente nosotros mismos, porque hay gente que tiene desconfianza hasta en sí mismo. Y eso nos da a nosotros la forma de que vayamos siendo cada día mejores delante de nosotros y delante de Dios. Nos garantiza un futuro de éxito, ¿verdad? Y una eternidad con Dios, porque imagínese usted una persona que no perdona, tiene riesgo de estar en la eternidad con Dios, ya que sencillamente su comunión está corriendo peligro con Dios, y esto puede llevar a que la persona haga cosas que realmente le comprometan con respecto a su vida espiritual. Sí, vemos que el perdón está condicionado en Cristo. Él, cuando habla del Padre Nuestro, dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando termina de recitar el Padre Nuestro, o cuando termina de dar esa oración modelo, Jesucristo dice: porque si no perdonáis a vuestro hermano de corazón todas sus ofensas, Dios tampoco te perdonará. Entonces no es fácil, porque ¿y cómo hacemos, pues? ¿Y quién habrá pecado más? ¿Una persona contra mí o yo contra Dios? Y no puedo poner en tela de juicio que el perdón de Dios no se haga efectivo en la vida de uno por el simple hecho de uno no perdonar. A mí me llama la atención que dice que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Es un delito la falta de perdón, porque una persona, ¿cómo una persona quiere transformación en sí misma si es una persona cargada de amargura, si es una persona que es utilizada para malinformar, para dañar la imagen de otro? Anoche le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué hay personas que duran tanto tiempo asistiendo a una iglesia y no se ve el cambio? Y me dijo: porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y yo le digo: bueno, pero si son personas que buscan el rostro tuyo, deberían de estar llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber una respuesta más puntual. Y me dijo: no, lo que están llenos es de rencor, de envidia, de amargura, de resentimiento, y yo no voy a vertir de mi Espíritu Santo donde hay todo ese tipo de contaminación. La persona tiene que perdonar, tiene que vaciarse de la amargura, del resentimiento, del odio, de la envidia, de todas esas cosas, y cuando ellos renuncian a todo eso, entonces yo añado mi Santo Espíritu. Y es impresionante porque vemos que la iglesia primitiva estaban todos juntos, unánimes,
pero hasta que ellos ahí no le dieron una muerte al yo, no vino el derramamiento del Espíritu Santo. Eso sí, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo nunca más fueron los mismos. El Pedro que estuvo dispuesto hasta maldecir para no hacerse notar que andaba con Jesús, se convirtió en el proclamador de las Sagradas Escrituras y de estas verdades de Cristo, al punto de que si tenía que morir, no era para él lo más importante era obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron personas que hubo una transformación tal que más nunca se pudieron callar. Fueron personas que testificaron en todo lugar acerca de las verdades de Jesús. Pero una persona puede decir, yo voy a contar un testimonio, pero el testimonio no es lo que tú cuentas, el testimonio es lo que tú vives. Uno puede hablar mucho, pero es lo que haces, lo que dice quién realmente eres. Si una persona vive constantemente en contienda, en disensión, en división, es una persona que no es portadora de la gloria de Dios, es una persona que está siendo utilizada por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que rendir el perdón delante de nuestro Dios, perdonando a los demás. Cuando nosotros perdonamos y ya damos por sentado que toda la gente falla, como dice siempre mi esposo, el ser humano tiene las condiciones dadas por su naturaleza caída de cometer cualquier barbarie, de cometer los peores errores. Entonces nosotros no podemos estar juzgando y condenando a los demás sabiendo que en nosotros está esa misma naturaleza y que gracias a nuestro Señor Jesucristo es que podemos tener un cambio, que gracias a nuestro Señor Jesucristo es que podemos estar en pie, que gracias al Espíritu Santo es que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y vamos trabajando. Es un trabajo. Vemos que la promesa es que el que comenzó en nosotros la buena obra, no dice que la va a terminar, dice que la va a perfeccionar. Es un trabajo día a día. El Espíritu Santo ahí trabajando en nosotros, soportándonos, aconsejándonos, recordándonos la palabra de Dios para que nosotros generemos los cambios. Entonces, si nosotros estamos en esa lucha, ¿cómo se nos ocurre convertirnos en jueces de los demás si nosotros mismos tenemos que bregar todos los días con tres cosas? Con nuestra naturaleza caída, contra Satanás y contra las cosas que nos adversan. Tenemos que ser misericordiosos. Es como estar en una guerra y yo estar del lado de que está defendiendo al país y ponerme a criticar al otro si le dieron un tiro o si cayó o si se resbaló. ¿Cómo vamos a hacer? Estamos en la misma batalla, estamos en la misma línea de combate y tenemos que ser compasivos los unos con los otros, Osvaldo. Sí, hay algo que nos preocupa como ministerio a veces, que hay gente que ni siquiera se perdonan a sí mismos. Entonces hay un problema de fondo allí porque no está aceptando el plan de Dios. Como decía Keline cuando estaba haciendo la introducción, es un ejercicio, porque realmente al ser pecadores siempre estamos fallando. Y entonces necesitamos que sea el Señor quien nos dé, digamos, esa medicina diariamente. Mire, nuestros pensamientos, para ser personas que realmente estemos trabajando en las cosas de Dios, nuestros pensamientos, nuestro hablar y todo tiene que estar coordinado para que seamos personas espirituales, y eso requiere un ejercicio, y el principal ejercicio de fe es el perdonar a otros y perdonar a nosotros mismos, porque realmente sentimos que realmente fallamos, pero con la ayuda del Señor cada día podemos ser mejores, pero tenemos que aceptar el plan de Dios del perdón. Vemos nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo a seguir, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 18, versos 15 en adelante, me gusta la versión parafraseada porque habla más a nuestro léxico. Dice, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a un hermano. Pero si no, consíguete una o dos personas que vayan contigo a hablarle y te sirvan de testigo. Si se niega a escucharte, presenta el caso a la iglesia.
Y si ésta se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces, bueno, es una persona que realmente está allí, pero no está resuelta a cumplir con los estatutos de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces, da por sentado que es una persona con la que, por más que te esfuerces, no vas a recibir lo que realmente es justo, que es el reconocimiento de su falta. Entonces, nosotros, Dios no nos dice, mira, si alguien peca contra ti, bueno, tú te quedas callado y soporta. No, 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 dice, si tu hermano peca contra ti, ve, estando los dos a solas, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 70 veces 7 al día peca contra ti, te dice, perdónale, porque realmente nosotros tenemos que tener este ejercicio porque ella hace que nosotros mejoremos nuestra condición y por eso quizás es porque conseguimos tantas personas hirientes en la vida, ¿verdad? Porque ellas nos van ejercitando a ser personas más misericordiosas, a ser personas más bondadosas, a ser personas más prestas a entender la condición humana y que, bueno, todos están propensos a equivocarse, ¿verdad? O todos estamos propensos a equivocarnos. Vamos a leer los versículos 28 al 35 de Mateo 18 y Jesucristo da un ejemplo bastante interesante allí porque él habla acerca de un rey que quiso hacer cuenta, ¿verdad?, con sus súbditos, y dice que cuando vino a hacer cuenta con estos súbditos, se le presentó uno que le debía mucho dinero, ahí mismo en el 18, del 28 en adelante, dice, vamos a leerlo, dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuenta con sus súbditos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Wow, y entra bien la palabra porque estamos en República Dominicana. Ajá, 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo. Y también a su esposa, a sus hijos y a sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó rodillas delante del rey y le suplicó, Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey conmovido lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía 20,000 pesos y agarrándolo por el cuello exigió pago inmediato. También este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrestar y meter en la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó llamar al hombre al que podía perdonarlo, al que había perdonado, malvado, perverso, le dijo, así que yo te perdoné aquella inmensa deuda espantosa porque me lo pediste y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a su hermano de todo corazón. Entonces vemos personas enfermas en la iglesia, enfermas en la comunidad, y todo es falta de perdón que los lleva a ser personas amargadas, tristes, resentidas, a ser personas vacías, a ser personas que caminan como que sin ánimo de vivir, y todo es por el resentimiento y la amargura que tienen contra otra persona. Ahora, la base para que Dios responda a nuestras oraciones, mi amor, por favor, ¿me ayudas con Mateo 6, del 12 al 15? Cuando nosotros vemos la base de que Dios responda a nuestras oraciones, está intrínsecamente relacionada con el perdón. Sí, con el Padre Nuestro. Y dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No. Ajá. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, ve el riesgo que se corre. Si una persona no perdona de todo corazón, y eso tiene que ver con olvidar, porque hay quienes dicen, yo perdono, pero no olvido, entonces no está perdonando porque sí, supuestamente está perdonando, pero se está recordando. Imagínate tú que Dios lo hiciera así con nosotros, y que, bueno, Arkeline, yo te perdono, pero no olvido. ¿Tú te imaginas, Dani? Pobre de nosotros. Ay, no, nada más pensarlo da de todo, porque Él cuando nos perdonó, ya más nunca vuelve a recordarse eso. De hecho, Él lava nuestros pecados, los lava, los limpia en la sangre del Cordero, y ya nunca más vuelve a tener memoria de ellos. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, habla de por qué es tan importante de que nosotros perdonemos. Dice Primera de Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que van a mostrar que yo camino en luz es que tengo comunión con mis hermanos. Una persona que vive en contienda, que vive en disensión, que vive en pleito, no me diga usted que anda en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y como tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La condición es andar en comunión. Si no estamos en comunión, esos pecados que a diario cometemos, ¿verdad? Dice que no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Esos pecados que constantemente estamos trayendo pues a nuestras vidas, lamentablemente, si no andamos en comunión, entonces la sangre de Jesucristo, hasta que no perdonamos, no nos limpia y corremos ese alto riesgo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Cada fracción de las escrituras nos va dando dirección a nuestras vidas, y tenemos que tomarla muy en serio, porque Dios no se va a salir de las Sagradas Escrituras para agradarnos a nosotros. No, nosotros tenemos que acogernos a su palabra, y ella es la que nos va a direccionar para que estemos en esa grata comunión con nuestro Padre Celestial. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Supongamos, yo un día voy a caminar y caminé todo ese día, pero eso no significa que lo tengo como práctica, sino que, bueno, un día, no sé, la guagua no estaban trabajando, había, no sé, una tranca, no sé cómo se llamará aquí cuando hay un paro de vehículos, ¿verdad? Entonces, bueno, me tocó caminar, pero no es una práctica. Una práctica es si yo todos los días de 7 de la mañana a 8:30 tomo como determinación el caminar. Una cosa es pecar y otra es practicar el pecado. Nosotros pecamos porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿ok? Pero practicar el pecado es cuando la gente no renuncia a ese estilo de vida. Es una constante porque disfruta esa práctica. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Entonces ya el tema va tomando otra connotación, Dani, como que nos resulta perdonar. Todo aquel que no hace justicia, ¿cuál es la justicia? Que perdonemos. Porque nosotros, qué sabroso se siente, ¿verdad? Cuando lo perdonan a uno, cuando uno viene delante de Dios, Señor, mira, me volví a equivocar, perdóname, Dios, está bien, corrige tus pasos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Pero otro nos pide perdón y entonces a ese no, porque él lo hizo de tal o cual manera. No, tenemos que ser compasivos y esa es la justicia de Dios, que nosotros también estemos prestos a perdonar. Versículos, estamos en 1 de Juan, capítulo 3, lee por favor el versículo 14 y 15. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oh, el tema se pone duro. Se pone bien fuerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tenemos que tener cuidado con qué cosas hay en nuestros corazones. Porque nosotros podemos engañar a los que nos ven físicamente. Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Él sabe quiénes somos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros pensamientos, con qué intención hacemos las cosas, cuál es nuestro proceder. Él conoce todo de nosotros, pero va aún más allá. Todo lo que hacemos está escrito. Todas las cosas que pensamos, Osvaldo es uno que dice que lo que nosotros pensamos se grita con, ¿cómo es la cosa? Con parlantes en el cielo. Nuestros pensamientos son gritos con parlantes, con bocinas muy altisonantes, Sí. en el cielo. Bocina muy fuerte. Sí, bocina muy fuerte. En el libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 19. Santiago 2, 14 al 19, ayúdame, mi amor, por favor. 2, 14 al 19. Sí. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh. Y no lo escribí yo. Créame, cuando compré la Biblia ya esto estaba escrito. Dani, tiene unos cuantos cientos de años escrito. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vaya en paz, calentados y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Es impresionante que hay demonios que son más temerosos del juicio de Dios que muchos creyentes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a ver a los demás como Él los ve. A amar a los demás como Él ama. Bueno, nunca amaremos a los demás como Dios los ama, pero sí a tener respeto por nuestros hermanos, ser considerados, apoyarlos. Si tienen falla y podemos darle una palabra para que se ayuden a corregir, pues hacerlo, direccionarlos si Dios nos lo permite, pero sobre todo ser compasivos sabiendo de dónde Dios nos llamó
y para qué nos llamó. Nos llamó para que trabajemos unidos, para que seamos uno y para que ejercitemos nuestra fe haciendo armónica la relación no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos. Vamos a hacer una oración porque el tiempo nos grita que tenemos que irnos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Mil gracias, amado Padre, por ser tan bueno con nosotros. Mil gracias porque tú cada día nos das la oportunidad de corregirnos. Gracias porque tú te compadeces de nuestra naturaleza, sabes que somos polvo y nos das la oportunidad de caminar contigo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige a cada verdad. Señor, a toda verdad, Él es quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Señor, en esta hora queremos pedirte que nos des sabiduría, discernimiento y entendimiento y ayúdanos a perdonar de corazón, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos auténticos, que no tengamos una fachada, que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando nos toque estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, termina el programa por el día de hoy. Aprovechamos nuevamente para extender la invitación para el día 6 de marzo a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener la inauguración de nuestra sede en las Cayenas Sur, calle Oeste Sur, entre 2 y 3, entrando por la Generoso Díaz. Va a estar con nosotros nuestro apóstol Juan Carlos Ruta de Argentina en la sede de Las Cayenas. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos recordarle que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.